Hola, ahora tenemos un ejercicio de problemas de tensión superficial versus temperatura, en donde en este ejercicio nos dice, los siguientes datos refieren la dependencia de la tensión superficial con la temperatura para el tetracloruro de carbono y nos da una tabla en temperaturas de grado Celsius de 15, 20, 25, 30, 40 y 50 grados, con su respectiva tensión superficial reportada. Ahora, nos pide determinar la energía libre de superficie total a 50 grados Celsius. Además, nos pide calcular la temperatura crítica del tetracloruro de carbono, calcular también su entropía superficial y su entalpía superficial. Además, nos pide determinar la tensión superficial a 80 grados Celsius. Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es graficar los datos que nos dieron en la tabla anterior, en esta de temperatura con su respectiva su respectiva tensión superficial. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser de gran utilidad. Vemos que al graficar esto en la tensión superficial en función de la temperatura, vemos que nos da una pendiente, una ecuación una recta con pendiente negativa. Su pendiente es de -0,0001. Ahora, para esto vamos a determinar primero la energía libre de superficie total a la temperatura de 50 grados Celsius, utilizando esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de la energía libre de superficie total, en donde nos dice que la tensión superficial menos la temperatura por la derivada parcial de la tensión superficial con respecto a la temperatura a presión constante nos da como ecuación de la recta ya en términos de la tensión superficial y de la temperatura, como tensión superficial es igual a -0,0001 por T más 0,0291. Derivamos esta expresión de aquí arriba parcialmente a presión constante y lo que nos da es un valor de -0,0001 newtons metros Kelvin. Entonces, este dato va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta en toda la resolución de los ejercicios de este ejercicio, porque este parámetro o más bien este valor que viene de la derivada parcial, lo vamos a estar considerando en las demás fórmulas. Es importante identificarlo y tenerlo en cuenta. Una vez hecho lo anterior, lo que tenemos que hacer es sustituir los datos a la temperatura deseada de nuestra ecuación que tenemos aquí arriba presente. Entonces, no la tenemos que despejar, simplemente la tenemos que sustituir. Entonces, sustituyendo la tensión superficial es de 0,02314. ¿De dónde sale este dato? Como nos pide calcular a 50 grados Celsius, tomamos el dato de tensión superficial a esa temperatura. Y ahora, el 323,15 viene de la conversión de la temperatura de 50 grados Celsius a Kelvin. Recuerda que a los 50 grados Celsius se le suman 273,15 para darnos la temperatura en Kelvin. Y de este lado, la derivada parcial a presión constante, que es la que tenemos aquí, es este dato. Simplemente lo sustituimos en esta parte. Ahora metemos estos datos en la calculadora y nos da una energía libre de superficie total de 0,3463 aproximadamente. Nos deja en unidades de newtons sobre metro, pero vamos, es energía. Entonces lo que tenemos que hacer para llegar a las unidades de joules es multiplicar por metros arriba y multiplicar por metros abajo. Entonces, como hacemos esto, nos queda newton metro sobre metro cuadrado y esto nos da las unidades de joule. Ahora, lo que tenemos que hacer después
es que para esta parte de, una vez que ya obtuvimos este valor, ahora lo que tenemos que calcular es la temperatura crítica del tetracloruro de carbono. Ahora, ¿cómo calculamos la temperatura del tetracloruro de carbono, la temperatura crítica? Tenemos esta ecuación que se relaciona a la temperatura crítica, en donde nos dice que la tensión superficial es igual a la energía libre de superficie total por uno menos la relación que existe entre la temperatura que nosotros estamos trabajando, sí, es el cociente de la temperatura, entre la temperatura crítica. Si despejamos la temperatura crítica de la ecuación, primero, nos vamos a dar cuenta que la temperatura sobre la temperatura crítica es igual a uno menos la tensión superficial sobre la energía libre de superficie. Ahora, como lo que queremos es la temperatura crítica, ese término lo mandamos de este lado y todo este término lo vamos a mandar dividiendo, es decir, la temperatura crítica es igual a la temperatura sobre uno menos la tensión superficial sobre la energía libre de superficie. Ahora, antes de sustituir estos datos, tenemos que identificar a qué valor de temperatura nos pide. En este caso vamos a utilizar los mismos valores que utilizamos en la ecuación anterior a 50 grados Celsius. Como nos pide la tensión superficial a la temperatura que vamos a tomar, en este caso de 50 grados Celsius, la tenemos que convertir, obviamente, en grados Kelvin. Y la tensión superficial que vamos a tomar va a ser la reportada a esta temperatura de acuerdo a la tabla que tenemos aquí. Ahora, ya que identificamos estos datos, lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir. Y vemos que al sustituir metemos todos estos datos en la calculadora y nos queda que la temperatura crítica es de 346,29 Kelvin. Si la queremos en grados Celsius, recuerda que para la conversión le restas a esta cantidad el 273,15, dándote así las unidades en grados Celsius. Ahora, luego nos pide calcular la entropía superficial. Y la ecuación que se relaciona con la entropía superficial es la siguiente: menos la derivada parcial de la tensión superficial con respecto a la temperatura a presión constante. Si este valor ya lo tenemos anteriormente, que es uno de los valores que les di que identificáramos en todo momento porque lo vamos a utilizar en las demás fórmulas. Lo único que cambia es el signo. Vamos a multiplicar este valor, que es el valor de la derivada parcial, por el menos de la ecuación. Y esto nos da que él tiene como entropía superficial 0,001 Joule Kelvin. Para calcular la entalpía superficial, vamos a hacer uso de esta fórmula que tenemos aquí. Y los datos van a ser a 50 grados Celsius. Entonces, como tenemos la tensión superficial es igual a la entalpía superficial más la temperatura por la derivada parcial de la tensión superficial con respecto a la temperatura a presión constante. Si despejamos nosotros la entalpía superficial, todo este término de aquí lo vamos a mandar de este lado. Y nos queda que la entalpía superficial es igual a la tensión superficial menos la temperatura por la derivada parcial a presión constante. Simplemente vamos a sustituir y como los datos son a 50 grados Celsius, acuérdate que este valor viene de la tabla de la tensión superficial a esta temperatura. Entonces, como tenemos la tensión superficial a esa temperatura de 50 grados Celsius ya convertida en Kelvin y por el valor que tiene la derivada parcial a presión constante, nos da un valor de entalpía superficial de 0,055 aproximadamente. Las unidades nos dejan en Newton metro nuevamente.
pero como lo que nos interesa es en joules, porque hablamos de energía, en términos de energía, entonces multiplicamos por metro arriba y abajo, dándonos como resultado newton metro sobre metro cuadrado, que esto es igual a joule. Entonces, finalmente lo que nos piden es determinar la tensión superficial a 80 grados Celsius. Y para este caso lo que tenemos es utilizar esta fórmula que ya tenemos aquí arriba. Como ya calculamos la entalpía superficial, pues ya solo queda sustituir los datos. Lo que va a cambiar es la temperatura y lo que va a cambiar es la tensión superficial. Porque ahora vamos a partir de la temperatura que no está reportada en nuestra tabla, vamos a determinar el valor que obtendría si se hubieran seguido las mediciones de esta propiedad. Entonces, vamos a sustituir el valor que obtuvimos aquí arriba de entalpía superficial, de acuerdo a la ecuación, más la temperatura de trabajo. ¿Sí? Recuerda 80 más 273,15, que nos da la temperatura en Kelvin, y la derivada parcial, que es de menos 0,0001, y sus respectivas unidades. Entonces, como la tensión superficial es de 0,020 aproximadamente en términos de Newton, o en unidades de Newton metro, que son finalmente las unidades de la tensión superficial. Y pues bueno, con esto terminamos este video de este ejercicio de Físico-Química 3.